Buenas noches. En este ejercicio vamos a practicar para el parcial. Lo primero que tenemos que hacer es mirar el ejercicio y leer las consignas. El primer cálculo que vamos a realizar corresponde a la columna de monto con IVA. Primero vamos a observar que el IVA se encuentra en la celda de 5 y vamos a ver que aritméticamente los cálculos que deberíamos realizar son los siguientes. Por un lado, tendríamos que calcular el importe del IVA. Para calcular el importe del IVA al monto, que es 32,70, lo tenemos que multiplicar por el 21%. Eso nos da 6,86. Este 6,86 que vemos acá corresponde al monto o al importe del IVA. A ese importe del IVA le sumo el monto y me da automáticamente el monto con el IVA incluido. Para el cálculo del segundo monto con IVA, que sería el de monto 125,78, tendríamos que hacer exactamente lo mismo, es decir, al 125,78 lo multiplicamos por el 21%, nos estaría dando el importe del IVA. Al importe del IVA le sumo el monto de 125,78, obtenemos el monto con IVA. Si analizamos el tercer caso, ocurriría exactamente lo mismo. Al 25,70 lo multiplico por 21%, me daría el importe del IVA, que sería 5,40. A los 5,40 le sumo los 25,70 y obtengo el monto con IVA. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo procedemos a hacerlo? Primero que nada debemos observar que el 21% se aplica para todos los casos, es decir, que cada uno de los montos para obtener el importe del IVA lo tengo que calcular por el 21%. ¿Cómo haríamos el cálculo? Ahora en Excel. Haríamos lo siguiente, igual, recuerden siempre de colocar el igual, porque toda fórmula o función le antecede siempre el signo igual. Hago clic a donde está el monto, que sería C9, más C9 por D5, que es donde se encuentra el 21%. Ahora copiamos por arrastre. Observemos que tenemos problemas porque no nos dan los importes correctamente en base a lo que habíamos calculado aritméticamente. ¿Esto a qué se debe? Si observamos en el segundo monto con IVA, al monto con IVA lo ha multiplicado por el valor que se encuentra en la celda de 6. Y en la celda de 6 no hay ningún valor, por lo tanto considera que es un 0. Al hacer la multiplicación de 125,78 por 0 es igual a 0, por lo tanto me queda 125,78. En el tercer caso, ¿qué sucede? Lo multiplica por D7 y D7 no contiene, D7 no contiene nada. También se considera 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para obtener los valores correctamente? Para obtener los valores correctamente, lo que debemos hacer, y como podemos observar en el cálculo aritmético, lo que permanece constante siempre es el 21%. Por lo tanto, a la celda que contiene el 21% la tenemos que fijar. ¿A través de qué? Presionando la tecla F4. La convertimos entonces en una referencia absoluta. Presionamos Enter, copiamos por arrastre y observen ahora. En el segundo cálculo hace 125,78, como podemos observar acá aritméticamente, más 125,78 por el 21%. Y podemos observar que el 21% está en la celda D5. Bien, ahora vamos a proceder con el segundo cálculo aritmético. El segundo cálculo aritmético que tenemos que realizar es que me pide el monto total con IVA. Al decirme monto total, lo que me está diciendo es que tengo que efectuar una sumatoria de todos los montos con IVA. Tenemos tres formas diferentes de hacerlo. Por un lado, seleccionamos todas las celdas cuyos valores queremos sumar y una celda más vacía. Nos dirigimos a la etiqueta de fórmula, hacemos clic en el botón autosuma y automáticamente tenemos el monto total con IVA. Otra forma de hacerlo es utilizando los operadores aritméticos, es decir, hacemos clic en la primera celda, presionamos el signo más y así sucesivamente.
Otra forma de hacerlo, esta forma es a través de los operadores aritméticos. Otra forma es utilizando la función suma. Igual, suma, automáticamente aparece el menú de ayuda. Hacemos doble clic, seleccionamos el rango que queremos sumar, seleccionamos el paréntesis, enter y obtenemos también la suma de esos valores. Ahora vamos a proceder al cálculo del promedio. Para calcular el promedio, la función es igual promedio. Como lo indica el ayudante, seleccionamos el rango de las celdas que queremos calcular el promedio y obtenemos el promedio. El máximo me devuelve el máximo valor de un grupo de datos o de un rango. La función es max. Seleccionamos el rango de datos, enter. El mínimo me devuelve el mínimo valor de un grupo de datos y la función es min. Min y el rango, que en este caso estamos tomando siempre la columna de monto con IVA. La otra función que tenemos, o el otro cálculo que debemos realizar es contar los montos. Para contar los montos, observen ustedes que las celdas de la columna monto están compuestas por números. ¿Está claro? Por lo tanto, lo que tenemos que sumar son celdas cuyos datos son números, para lo cual utilizamos la función contar. Seleccionamos el rango y lo que hace es contar todas las celdas que contengan número. Contar la lista de detalle. Tenemos que buscar una función que cuente celdas que contengan texto y la función se llama contará. Contará y le indicamos el rango de las celdas que contienen texto. Bien, ahora vamos a trabajar con la función de condición. Vamos a completar la columna condición. Primero que nada, vamos a observar acá la sintaxis de la función de condición. La sintaxis de la función de condición dice que es igual si condición, si la condición se cumple, la salida va a ser verdadera. Si la condición no se cumple, la salida será falsa. Vamos a leer las consignas de la columna condición. La consigna de la columna condición dice que si los montos son mayores a 100, debo depositar en el banco. Si no significa que son menores de 100, tengo que pagar en efectivo. Es decir, en realidad me estoy efectuando dos preguntas. Por un lado, si los montos con IVA son mayores a 100, si me dice que sí, tengo que depositar en el banco. Y por otro lado, me pregunto si los montos con IVA son menores a 100. Si me dice que sí, debo pagar en efectivo. Como podemos observar, tenemos dos preguntas. Siempre debemos recordar que la función de condición que debo utilizar siempre va a ser una menos a la cantidad de preguntas que me hago. Como yo me estoy haciendo dos preguntas, por lo tanto la función de condición que voy a utilizar es una. Puedo comenzar por un lado preguntando si los montos son mayores a 100. Si me dice que sí, entre comillas, porque lo que va a aparecer es un texto, debo depositar en el banco. Esa sería la salida verdadera del sí. Por la salida falsa del sí, es decir, que si no son mayores, significa que son menores. Y si son menores, dice que debo pagar en efectivo. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Ahora copio por arrastre. Observen ustedes que el texto pasa la celda. Para arreglar eso lo que tenemos dos posibilidades. Por un lado, me paro justo en la intersección y arrastro hacia afuera y se amplía la columna. Esa es una forma. Otra forma es pararme justo en la intersección de la columna, doble clic y se amplía. Acá como hemos visto, hemos calculado la condición teniendo en cuenta los montos con IVA que son mayores a 100. Pero también dijimos que nos podríamos haber realizado la pregunta preguntando por menores. Es decir, que vamos a calcular la condición, pero en vez de contabilizar los mayores, los menores a 100. Entonces hago igual, sí, y ahora voy a preguntar si los montos con IVA son menores a 100. Si me dice que sí, debo pagar en efectivo.
Si me dice que no, tengo que depositar en el banco. Es decir, preguntando de una u otra manera, el resultado es exactamente el mismo. Bien. Ahora vamos a calcular el monto a pagar. Los montos a pagar tenemos tres casos, hasta el 10 del corriente, hasta el 20 del corriente y hasta el 30 del corriente. Como podemos observar, como lo indican las consignas, son tres funciones diferentes. Por un lado, el monto a pagar hasta el 30 del corriente es el monto total con IVA, que ya lo tenemos calculado, pues calculamos el monto total con IVA en la columna D, de 17. Y por otro lado dice que tengo que calcularle a ese monto el 7%. El 7% de ese monto, al 7% lo encontramos en la celda A24. Entonces dice que es el monto con IVA igual, hago clic en la celda D17, por el asterisco, es el por en Excel, recuerden siempre, el 7% que se encuentra en A24. Este 7% no es necesario fijar la celda que contiene el 27%, puesto la función o este 7% lo vamos a utilizar solamente para esta fórmula. Hasta el 20 del corriente dice que es el monto a pagar hasta el 10 del corriente, más el importe del monto de pagar hasta el 10% por el recargo hasta el 20 del mes. Entonces hago clic nuevamente en esto por el recargo que se encuentra en la celda A25. Ahora vamos a calcular el monto hasta el 30 del corriente, que es igual al monto hasta el 20 del corriente más el monto hasta el 20 del corriente por el 3%, que tampoco tenemos que fijarlo porque lo vamos a utilizar nada más que para este cálculo. Bien, ya tenemos listos todos los cálculos. Vamos a quitar la cantidad de decimales. Observen ustedes, tenemos un total de 6 decimales. Lo vamos a dejar en 2 decimales, para lo cual nos dirigimos a la etiqueta inicio dentro del grupo herramientas número. Encontramos dos botones. Por un lado, uno que aumenta decimales y el otro que disminuye decimales. Lo hacemos hasta llegar a 2 decimales. Lo mismo vamos a hacer para el resto, para que queden todos con el mismo formato. Bien, ahora vamos a proceder a dar formato a la tabla. Observen ustedes, nuestra tabla comienza en A8 y termina en F16. Para lo cual vamos a proceder a centralizar el título edificio CRIS 3 con respecto a la columna A hasta la F. Lo que vamos a hacer es convertir todas estas celdas en una sola celda, para lo cual tenemos que dirigirnos a la etiqueta inicio. Dentro del grupo de alineación encontramos el botón que dice combinar y centrar. Lo que hace es combina convirtiendo todas las columnas en una sola celda y al mismo tiempo va a centrar ese título. Vamos a cambiarle el tamaño, vamos a colocar en negrita, vamos a cambiar el tipo de letra. Lo mismo vamos a hacer con gastos comunes. Vamos a ampliar el tamaño de la letra. Donde dice fecha, vamos a calcular la fecha de hoy, que es lo que hace en realidad esta función, es tomar la fecha de la máquina. Si la máquina tiene la fecha desactualizada, nos va a dar desactualizado el día. Vamos a modificar las alineaciones. Ahora vamos a seleccionar todos los encabezados, lo vamos a colocar en negrita, centralizados. Seleccionamos toda la tabla y voy a colocar borde. Hago clic en este botón, que es el botón de bordes, me dirijo a más bordes, selecciono doble borde para el contorno y simple para las líneas interiores.
Selecciono el encabezado, le coloco un sombreado. Selecciono todas las columnas donde se realizaron cálculos. Voy a ir cambiando los colores de sombreado. Bien. Ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Primero que nada vamos a recordar las funciones que hemos trabajado, que es la función sí. Trabajamos la función promedio y el rango, la función suma y el rango, máximo y el rango, mínimo y el rango, y los operadores aritméticos que hemos utilizado en este ejercicio es la suma y el producto. Bien, ahora vamos a realizar el gráfico, para lo cual vamos a leer la consigna que dice: seleccionar el detalle de los gastos con sus correspondientes montos con IVA. Observen ustedes, aquí tenemos la columna de detalles y aquí la columna de monto con IVA. Como podemos observar, no son dos columnas adyacentes, por lo tanto, para seleccionar dos columnas que no son adyacentes, selecciono la primera, presiono la tecla control, selecciono la columna monto con IVA, me dirijo a la etiqueta insertar dentro del grupo de herramienta gráficos, selecciono circular, voy a elegir el gráfico circular 3D. Como seleccioné los encabezados, automáticamente me aparece el gráfico con el encabezado. Esto se denomina serie. Observen ustedes que a mí me agradaría que acá figurara los porcentajes correspondientes a cada una de las porciones, para lo cual apareció la pestaña herramienta de gráfico. Dentro de la pestaña diseño me dirijo al grupo de herramientas diseño de gráfico y observen aquí. Aquí en diseño 6 podemos ver que me va a colocar los porcentajes, que me va a mantener la serie y me va a mantener el título. Hago clic en ese botón. Si seleccionara el diseño 1, observen ustedes cómo cambia. A mí me agrada en realidad el diseño 6. Bien, lo que vamos a hacer ahora es cambiar el nombre a la hoja. Esta le vamos a llamar, hacemos clic en cambiar nombre, vamos a llamar planilla de repaso. Y ahora vamos a pasar al ejercicio de la hoja 1. En el ejercicio de la hoja 1 leemos la columna que tenemos que realizar y la de observaciones, y las consignas correspondientes a observaciones son las siguientes. Dice que si los ingresos son mayores que los gastos, significa que tenemos ganancia. Si los ingresos son menores que los gastos, tenemos pérdida, y si los ingresos son iguales a los gastos, está compensado. ¿Cuántas preguntas nos estamos haciendo? En realidad nos estamos haciendo 3 preguntas. Primero preguntamos por mayor, luego por menor y luego por iguales. Si tenemos 3 preguntas, por lo tanto, vamos a utilizar 2 funciones sí, porque dijimos que siempre es un sí menos con respecto a las preguntas. Igual sí, abro paréntesis, la prueba lógica es que si los ingresos son mayores a los gastos, punto y coma, si me dice que sí, significa que tengo ganancias. Como es un texto, lo escribo entre comillas. Si me dice que no, pregunto si los ingresos son menores que los gastos. Si me dice que sí, tengo pérdida. Si me dice que no, significa que están compensados, porque son iguales. Si no son mayores y no son menores, significa que son iguales. Cierro el paréntesis correspondiente al segundo sí. Este es el segundo sí, donde tenemos, por un lado, la prueba lógica, la salida verdadera y la salida falsa. Ahora cierro el paréntesis del primer sí, donde esta es la prueba lógica, esta es la salida verdadera, y todo este segundo sí es la prueba falsa del primer sí. Enter, y copiamos por arrastre. A esta hoja le vamos a llamar función sí. Función sí anidada. Con esto damos por finalizado nuestro repaso para